Ya. Te decía que comprender un texto, número uno, es tener la capacidad, después de haberlo leído, de poder explicarlo. Por ejemplo, Hamlet, cuando hemos tomado el tema al inicio del año, yo te comentaba pues que ya hasta sin leer algo previamente ya te lo explicaba sin ningún problema, ¿no? Porque lo he leído tantas veces y lo he explicado tantas veces que ya, todo está aquí, ¿no? Fácil para poder sacarlo de la mente y explotarlo y poder enseñarte, ¿no? Lo mismo también, comprender el texto significa poder encontrar y entender cuál es el tema principal, la idea principal y también las secundarias, ¿no? Por ejemplo, tomando como, valga la redundancia, ejemplo a Hamlet, podemos decir que el tema principal, ¿cuál era, chicos, en Hamlet? ¿Cuál era? Muy bien, la venganza, ¿no? ¿Tú te acuerdas que lo que quería Hamlet dijo era vengar a su padre, que lo habían asesinado con un poco de veneno en el oído mientras dormía? Además, nos dice que comprender un texto es establecer las relaciones que hay entre la diversidad de ideas plasmadas en un texto, ¿no? ¿Cuáles son las diversidad de ideas? En este caso, tú sabes que tienes un tema principal y un tema secundario, así como tienes una idea central y una idea secundaria. Generalmente los temas o las ideas secundarias o temas secundarios son los que engloban, ¿no?, al tema principal en su conjunto, ¿no? O los que desglosan al tema principal. Muy bien, importantísimo esto. Aquí está el pequeño, se podría decir, pequeño cuadro que yo voy a pedirte que copies. No ahora, pero que sí lo copies en tu folder, ¿ya? Que es esta clasificación de textos. Importantísimo, ¿ya? Tú obviamente, previamente, vas a poner el título, ¿no?, del tema de hoy, que es el texto según la idea principal. Entonces, nosotros podemos decir que la clasificación de textos tiene tres, ¿no? Tres clasificaciones. Número uno, bueno, vamos a comprender que una parte importante de la comprensión de lectura es entender qué tipo de texto es el que estoy leyendo y que luego voy a analizar. Eso es importante. Entonces, por lo tanto, se clasifican en tres. Uno es de acuerdo, el texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal, o sea, si es que la idea principal se encuentra en la parte inicial del texto, se encuentra de repente en el nudo o se encuentra de repente en el desenlace. Tú sabes que dentro del nudo está el clímax, ¿no? ¿Dónde estará ubicado el tema, la idea principal? De acuerdo a eso también se clasifica. Otro es que de acuerdo a la naturaleza de su contenido, ¿no? O sea, ¿qué tipo de texto es? ¿Será un texto sobre social? ¿Un texto sobre la sociedad? ¿Será un texto sobre la humanidad? ¿No? De acuerdo al tipo de texto también, ¿ya? ¿Será un texto filosófico? Depende mucho de eso, ¿ya? Y además, otra forma de clasificarlo es de acuerdo al tipo de discurso empleado, ¿no? ¿Será pues un texto expositivo? ¿Será un texto de repente argumentativo? ¿Será un texto de repente mmm, puntual, ¿no? O un texto significativo, ¿no? Dependiendo de eso también podemos nosotros entender cómo se clasifican los textos y de acuerdo a eso, cómo es que lo voy a analizar. No todos los textos tienen la misma forma de ser analizado, ¿correcto? Importante. Entonces, en este cuadro nos vamos a centrar ahora un momento. Este cuadro nos dice que existe una clasificación de textos, tomando como base por la ubicación principal, por la naturaleza de su contenido y por el tipo de discurso. Entonces, vamos a checar esto un poco. Entonces decimos que la clasificación de acuerdo a la ubicación principal es cuando yo puedo encontrar un texto analizante, un texto sintetizante o un texto que juntan los dos y forman un texto sintetizante y analizante, y también puede ser algún tipo de textos encuadrados, ¿no? ¿Por qué encuadrados o por qué analizantes o sintetizantes? Porque en este tipo de textos la idea principal puede estar ubicada, como te comentaba, en el primer párrafo, que donde sería el inicio, ¿no?, o la introducción en algunos casos, o puede estar ubicado en el nudo o en el desenlace. En el texto por la naturaleza de su contenido, es que puede ser relacionado con la humanidad en todo su sentido y todo lo que conlleva filosofía, ética, social, etcétera, o puede ser también un texto científico, ¿no?, que tiene mucho que ver ya con el índole del raciocinio, pero a otro nivel, ¿no? Y también por el tipo de discurso, que puede ser argumentativo, descriptivo, expositivo, narrativo, ¿no? Nosotros el que más usamos aquí de todos estos tipos de textos son dos: uno argumentativo y narrativo.
Los descriptivos y expositivos están en menor nivel, pero también son usados. Profesor, ¿y cómo sería un texto argumentativo? Bueno, cuando quieres dar tu opinión y argumentas las razones, por ejemplo, cuando mamá te quita el celular o papá te quita el celular, te argumenta, ¿no? Te voy a quitar el celular porque no estás sacando buenas notas, ¿no? No vas a ir porque no has limpiado tu cuarto. Te argumenta las razones. Los textos argumentativos son más usados. Y obviamente los narrativos, ¿no, chicos? Las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, ¿ah? Todo eso que tiene que ver con la narración, incluso los textos narrativos libres, que son los que tú generalmente escribes, de repente ustedes, algunos pues han recibido alguna cartita, ¿no? Y otros de repente hemos escrito cartitas, ¿no? Eso, por ejemplo, pertenece a un texto narrativo. ¿Mm? Muy bien. Expositivo también, pero en menor medida porque aquí conlleva exponer nuestros conocimientos previos, ¿no? Aunque se usan mucho en los debates, por ejemplo. ¿Mm? Expositivos. Perdón, sí, estos expositivos. Y descriptivos, esta flechita va aquí. Hemos leído mal. Te decía que los textos expositivos son generalmente los que trabajamos con ideas previas, conocimiento previo. Los expositivos se usan mucho en los debates. ¿Mm? También lo usamos mucho en los ensayos, ¿no? Antes de hacer un ensayo, tú buscas un montón de información. Y los descriptivos generalmente es eso, describir, ¿no? Describir ciertos lugares. Generalmente se usa mucho en la geografía. ¿Mm? Que tú has llevado o llevas seguramente en el curso de ciencias sociales, ¿no? Los textos descriptivos, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué altura? ¿No? ¿Qué color es? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Muy bien. Esto, chicos, importantísimo, ¿ya? Este cuadro lo vas a copiar sí o sí una vez que te toque entregar tu reto, ¿ya? Este cuadro tiene que estar en tu foto. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Entonces, vamos a nosotros centrarnos un poquito en los textos sintetizantes, los textos encuadrados y los textos sintetizantes analizantes, que son los que vamos a trabajar hoy. Los textos sintetizantes nos dice que son aquellos textos que tienen la idea principal, pero, en la parte final, ¿ya? En la parte final. Profesor, entonces si es en la parte final, yo podría decir que este texto o que este tema principal o la idea principal se encuentra en el nudo, en el desenlace, perdón. Sí, exactamente. Yo te pregunto de tu examen. Diga usted, ¿dónde se encuentra la idea principal en un texto sintetizante? Tu respuesta tiene que ser en la parte final o en el desenlace, ¿correcto? No te olvides, ¿ya? Aquí hay un texto que tú vas a leer en casa, ¿correcto? Y vas a desarrollar aquello que te solicitan, ¿bien? Por ejemplo, te dice, en el siguiente texto, ubica y resalta la idea principal. Bien, un texto pequeñito, eso es parte de tu actividad que tú vas a hacer en casa. Solo lo subrayas, nada más, ¿ya? Otro punto importante, pero aquí no hay ejemplos, porque aquí ya hay textos que vas a desarrollar en casa. Otro punto importante es el texto encuadrado, que nos dice que se denomina texto encuadrado cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto. Profesor, si está en la parte inicial, ¿yo puedo decir que está en el inicio del texto o en la introducción? Sí, muy bien. Y además se dice que luego se desarrolla a lo largo de la lectura y finaliza reiterando la idea inicial nuevamente. Un ejemplo podría ser, eh, primavera va a durar 100 días. Primavera va a durar 100 días. Porque, y comienza a argumentar las razones, ¿no? Y luego cuando voy a finalizar mi texto digo, primavera durará 100 días, debido a que el cambio climático está trayendo muchas deformaciones, ¿no?, al planeta y esto no ha ayudado a que sea como normalmente es 90 días, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, es como que recalcas nuevamente lo que inicialmente has tenido como una idea principal, la vuelves a recalcar en la parte final, como para que quede clarito, ¿no? Como cuando te llama la atención y te dicen, no vas a salir porque no has limpiado tu cuarto. Y luego argumentas tú, argumenta el papá, mamá, y luego nuevamente te dice, cuando tú sientes que ya lo convenciste, te dice, no, no vas a salir, porque no has limpiado tu cuarto. Y se van, y te dejan, ¿no? Con la palabra en la boca. Eso, por ejemplo, ¿ya? Iniciaron con la idea central o la idea principal y concluyeron con la idea principal nuevamente, como recalcando, como reforzando, ¿ya? Otro es el texto sintetizante analizante. Se dice que se denomina texto sintetizante analizante aquellas cuya idea principal se formulan en la parte central.
Profesor, si yo digo que está en la parte central, ¿yo puedo decir que se está desarrollando en el nudo? Sí, puedes. Profesor, ¿también podría decir en el clímax? Sí, porque el clímax recuerda que es parte del nudo. ¿Ya? Y lo que muchos olvidaron en el examen parcial, ¿no? El clímax. Entonces, recuerda, ¿ya? No te vayas a olvidar. No te olvides, ¿eh? Aquí, en el texto encuadrado, es cuando la idea principal está en el inicio. En el texto sintetizante y analizante es cuando está en el nudo. Y en el texto sintetizante es cuando está en la parte final o desenlace. ¿Correcto? No te olvides. Muy importante. Entonces, chicos, les voy a explicar cómo van a hacer su reto y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Mira, el reto que vas a desarrollar para casa, primero, es copiar esto en casa, en tu folder, ¿correcto? Copiar en tu folder. Profesor, ¿y si yo puedo imprimir y lo adjunto? Sí, puedes. Sí, puedes. Si puedes imprimir, hazlo. Pero si no, lo copias por favor en tu folder, ¿ya? Y pones la fecha que has desarrollado la clase, que es hoy día 23 de abril. Además de eso, pones el título, no te vayas a olvidar, ¿ya? Luego, parte de tu reto para desarrollar en casa es desarrollar o leer este texto que está aquí, ¿ya? Y vas aquí a subrayar y resaltar la idea principal, ¿ya? Y además, obviamente, lo vas a encontrar, ¿no? Una lectura rápida sería, ¿no? Greenpeace trabaja para lograr un modelo energético sostenible y apuesta por una revolución energética capaz de reducir las emisiones de CO2 para evitar un cambio climático peligroso y en el que la opción nuclear esté definitivamente descartada. Para ello, es fundamental un cambio en la forma de reproducir o producir y usar la energía que es la mayor fuente de emisión de CO2. La situación de formas de obtención de energías sucias por otras sostenibles necesita la paralización de los nuevos proyectos de centrales térmicas por su carácter de fábricas de cambio climático. El cierre progresivo de las centrales nucleares y el apoyo a la generación de electricidad con fuentes renovables, eliminando las barreras que existen para su crecimiento a gran escala y contando con el papel que los ciudadanos pueden jugar para transformar el sistema energético, el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Entonces, mira, me acaban de decir aquí que la idea principal está en la parte final. ¿Cuál, chicos, sería aquí la idea principal? Rápidamente elimino todo esto, ¿no? Aquí no va a estar mi idea principal porque es el primer párrafo, por lo tanto es el inicio. Entonces aquí no está, tiene que estar aquí. Mira, lo que hace aquí Greenpeace es únicamente quiere, quiere eliminar el efecto este invernadero que se va a causar, ¿no? Y que se está causando a través de las muchas emisiones de CO2. Por lo tanto, la idea principal es que este CO2 es el gran problema que está trayendo el mundo, ¿no? Y para que eso deje de suceder, lo que quiere Greenpeace es usar pues las energías renovables que pueden ser eléctricas, ¿no? Y así dejar un poquito de lado aquellas que no son renovables, ¿no? Y sobre todo las nucleares, que también no son renovables, ¿no? Entonces, decimos que la idea principal se encontraría por aquí. Entonces, podríamos buscar la generación de electricidad con fuentes renovables, eliminando las barreras que existen para su crecimiento a gran escala y contando el papel que los ciudadanos pueden juzgar, transformar el sistema energético. El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Tema principal, la amenaza. ¿De qué? La amenaza, ¿quién trae esta amenaza? La amenaza del CO2. Pero ¿a quién está amenazando el CO2? Ya eso es argumentativo, ¿no? ¿A quién está amenazando? Al medio ambiente, el cambio climático, está incluso amenazando a todo lo que tiene que ver con el mundo en su deformidad, ¿no? El mar, la tierra, etcétera, etcétera. El tema principal, yo puedo decir, ¿no? La amenaza del CO2 para el medio ambiente, por ejemplo. ¿Mm? Importante, ¿no? Porque yo sé que si hago energía eléctrica como los autos que ahora tú ves que son eléctricos, ¿no? ¿Emiten algún gas? Como esos carros viejos que cuando pasan botan humo negro por montones. Los eléctricos no. ¿Mm? Entonces, eso es lo que busca Greenpeace, ¿no? Y básicamente todo este desarrollo ha sido respecto a la amenaza del CO2, ¿no? Y cómo solucionarlo, ¿no? Cómo mejorarlo.
qué es lo que Greenpeace desea que suceda para cambiar esto, ¿ya? Bueno, tú lo vas a analizar de mejor manera y seguramente subrayarás lo que tú crees y consideres que sea la idea principal. Bien, chicos, atención, no se pierdan. Texto número 1. Dice, lee lentamente los siguientes textos y desarrolla las preguntas planteadas. Bueno, texto número 1 son estas tres preguntas. Primera pregunta dice, ¿cuál es el tema del texto? Segunda, ¿cuál es la idea principal del texto? Tercera, por la ubicación, si está en el inicio, en el nudo o en el desenlace, por la ubicación de la idea principal, ¿qué tipo de texto será? ¿Será encuadrado, será sintetizante, analizante o será de repente sintetizante? Eso es lo que tú tienes que colocar aquí, ¿correcto? En el texto número 2 también tiene tres preguntas, ¿correcto? De las cuales dos son para marcar y otra es para ubicar o según la ubicación, qué tipo de texto es. Y por último, el texto número 3, donde está aquí este personaje, que también tiene tres preguntas y que una de ellas es ¿cuál es la idea principal? ¿Qué tipo de texto es? De acuerdo a dónde está ubicada la idea principal y cuál es el tema del texto. ¿Bien? Profesor, ¿y es lo mismo tema del texto que idea principal del texto? No necesariamente. ¿No? El tema puede ser, por ejemplo, la muerte, pero la idea principal puede ser, por ejemplo, como la vida después de la muerte, por ejemplo. ¿No? La vida después de la muerte. ¿Ah? Pero el tema es la muerte, pero la idea principal es la vida después de la muerte, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a dejar de grabar, vamos a concluir esto. Tun, tun, tun. Uy, qué problema. Tun, tun.